Pues hoy estamos en el CAR de Madrid, en el módulo de halterofilia, y tenemos pues posiblemente a una de las leyendas del deporte español, esa es la realidad. Lidia Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí hoy contigo. Claro, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque es verdad que, claro, al final estás muy activa, sigues a topísimo con el deporte español y también con la halterofilia, pero claro, te retiraste hace relativamente poco de lo que es el deporte de alto nivel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Pues la verdad que me encuentro muy bien, estoy muy bien y sí que es verdad que hace menos de un año y medio aproximadamente que me he retirado y bueno, pues lo importante también es desconectar un poco de alto rendimiento y centrarme en esa lesión que tuve. Ya estoy recuperada al 100% y ahora bueno, pues haciendo mogollón de proyectos, mogollón de cosas que también no tienen nada que ver con lo que hacía antes, pero sí que tiene mucha vinculación con la halterofilia. Claro, hablando de tu palmarés, claro, tú dices 15 veces campeona de España, 12 medallas en europeos, creo que son 4 en mundiales y 3 medallas olímpicas. Es una barbaridad, Lidia. O sea, objetivamente, no sé si tú eres consciente de cuando te presentan, cuando recibes premios o cuando vas a eventos, que digan que eres una de las grandes del deporte español. Esa es la realidad. O sea, durante más de 15 años o 15 años ser una de las principales exponentes de un deporte como la halterofilia, que mal llamado minoritario y que desde tus inicios hasta ahora las plazas se han duplicado, triplicado, cuantriplicado. ¿Qué sientes cuando se te habla en esos términos? Pues la verdad que cuando se me menciona todo lo que he conseguido, hay veces que ya ni recuerdo ni me acuerdo de muchas competiciones y demás. Me acuerdo lo más importante, de lo más reciente también. Y como bien dices, al final es historia para mi deporte, historia para mi país y agradecida que la gente pues conozca este deporte, como bien dices, entre comillas, minoritario o mal expresado Mal como llamado. tal, mal llamado, y contenta de poner en posición a este deporte tan bonito que a mí me ha dado tanto. Son 20 años de dedicación absoluta. Yo entré aquí al Centro de Alto Rendimiento con 15 años y me fui hace un año y medio, por así decirlo. O sea, ha sido una vida de entrega absoluta hacia esta disciplina. Por eso al final sí que es verdad que cuando me recuerdan todo lo que he conseguido, hay veces que digo, wow, o sea, es una vida y agradecida porque lo he conseguido todo, obviamente. Claro, ¿ha cambiado mucho Lidia desde que entró por primera vez hasta que se fue de este centro de alto rendimiento? O ¿Qué tú sea, me dirás yo sobre...? como tal, Claro, y también como persona, porque evidentemente sí, claro, son 20 años, entraste con 15 y ahora pues tienes 37, ¿no? 30 9. o 39. Claro, pero ¿ha cambiado lo que es la persona? Claro, es que si no hubiera cambiado, ha evolucionado absolutamente mi manera de ver la halterofilia, mi manera de ver la vida como tal. Yo entré con 15 años, con muchísimos sueños, objetivos, ha ido pivotando todo lo que ha sido la halterofilia, cambios de entrenadores, la halterofilia en sí, todo lo que ha pasado. Entonces tú tienes que ir evolucionando al final para ser campeona del mundo. Yo no pensaba igual con 16, 17, 18, 19 años que con 32 cuando lo fui, o con 30 años cuando conseguí ciertos metales. Tienes que cambiar, tiene que cambiar todo. O sea, nada que ver de esa niña que entró ilusionada, que era feliz solo con participar en unos Juegos Olímpicos. Claro, justo, y también me gusta mucho retrotraerme a ese momento, a ese periodo, porque sí, a los deportistas de alto rendimiento y con resultados internacionales se os habla mucho del presente, de, bueno, la última medalla que has conseguido, las 3 medallas olímpicas, que además en tu caso, luego hablaremos, porque Luego claro, hablaremos. lo tuyo es peculiar, porque Sí. pudiste saborearlo en la miel del éxito solo una vez, es la realidad, digamos, en un podio, y luego Mm. fueron, digamos, en actos más pequeños. Pero quiero retrotraerme a esa Lidia de 15 años, a esa Lidia de cuando entró aquí, qué aspiraciones tenía, qué sueños tenía en el mundo del deporte, si ya únicamente con participar estaba contenta. Si hubiera preguntado a esa niña en un lugar como este hace 20 años, ¿qué me hubiese encontrado? Pues te hubieras encontrado a una niña muy motivada, con mucha motivación por este deporte, con muchas ganas de mejorar. Y ya antes de venir, cuando realmente me llaman, que puedo estar aquí en la selección con los mejores, para mí es un sueño absoluto. Y verme aquí cada día, y yo recuerdo que miraba para los lados, sí que es verdad que no era el gimnasio, estaba arriba, Ajá. miraba hacia los lados y veía a la gente que había estado viendo en campeonatos de España, como por ejemplo era Estefanía Juan, que era una referente absoluta. Veía a deportistas que decía, wow, es que hacen
100 kilos en 2 tiempos. Yo ojalá, me gustaría que en algún momento lo pudiera hacer. O sea, una niña muy soñadora, una niña con muchísimas ganas de competir a nivel internacional y la verdad que nunca me imaginé poder conseguir todo lo que he conseguido. Sí que es verdad que era pasión absoluta hacia este deporte. Tenía recortes de periódicos, veía a la gente levantar, Claro. o sea, era como un niño con el fútbol, pues yo con la halterofilia. ¿Y crees que ha cambiado mucho esa situación de la gente joven ahora? Porque es verdad que, claro, con los nuevos tiempos, las redes sociales, parece que ya, sobre todo de cara a un público objetivo, con 17, 18 casi que tienes que explotar y si vas a unos juegos o a un mundial, como que tienes que conseguir resultados y se saborea, yo creo a lo mejor menos, ¿no? Ese proceso que tú me comentas ahora, de que entras con ilusión a tope a los 15 y ahora yo ya veo a chavales con 16, con 17, que incluso desde su casa, desde su club, trabajan para ser el mejor. Que evidentemente tú también lo hacías, pero como que es diferente, ¿no? La sensación, se A saborea ver, diferente el proceso. yo creo que sí que es verdad que hay que poner los pies sobre la tierra y que es dedicación absoluta y yo despunté muy tarde también, o sea que si tú no despuntas con 18 años o con 19 años, pero tienes ese talento, o sea, al final las cosas hay que persistir hacia ello. La gente piensa que si no es ya, si no es inmediato, si no hago la marca que supuestamente me he marcado este año, pues me empiezo a desmotivar, es que ya no... No, al final es dedicación absoluta y confiar y creer en el proceso. Yo siempre digo que me ha costado 20 años de mi vida ser campeona del mundo y que, bueno, pues sí que es verdad que estamos viviendo unas generaciones totalmente diferentes. Considero que sigue habiendo gente muy motivada, pero que se romantiza la idea de que las cosas son para allá. Y no, porque tú ves en redes sociales, a lo mejor ahora hay mucha más visión como tal y las cosas no son para allá, aunque te quieran vender que lo son. ¿Qué pasa? Que por eso hay mucha frustración si no se llega. Al final vas a competir millones de veces mal. Vas a competir bien, vas a competir muy bien y todo eso es el proceso que hace para que tú consigas esas medallas internacionales. Claro, ¿la Lidia que se trasladó a Madrid tenía miedos en ese momento? Porque No, eras muy joven, es la realidad. o sea, no rotundo. Y a veces perdemos un poco esa percepción, ¿no? De que los jóvenes deportistas que ya van a la Blume desde muy jóvenes o desde que se trasladan a Madrid, claro, pueden tener miedo, reparo, no digo al deporte, sino al cambio de vida brutal, también sus familias, estar lejos de ellas. En tu caso O no, sea, no súper rotundo. decidida. Yo entiendo lo que quieres decir. Sí Ujú. que es verdad que más miedo tuvieron mis padres en este Claro, caso, que sí, era como, sí. madre mía, la niña con 15 años se va a 400 kilómetros supuestamente por un sueño. Sí, 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 ¿Sabes? Pero sí. valientes ellos que me dijeron, ok, vemos Totalmente. que realmente, sí, vemos que realmente ella lo desea, volverse se puede volver, vamos a darle alas, que yo creo que es lo fundamental, cuando los niños lo tienen tan claros, que los padres o el entorno les apoyen y que bueno, si no funcionó, ok, nos volvemos y la vida sigue igual, pero si funciona, pues mira, qué bien, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo, como me sentía muy en mi lugar, en mi sitio, fue un cambio porque pasé de entrenar 3 días por semana, más o menos, a pasar a entrenar todos los Claro. días, mañana y tarde, menos a lo mejor el jueves por la tarde, sábado por la tarde, el domingo entero. Entonces, y estudiar, claro. Yo de repente era como, me quedaba dormida por todos lados, Claro. claro, me iba a dormir a las 9 de la noche. Pero bueno, o sea, estaba tan feliz y yo recuerdo que pasaba el año y decía, por favor, que me renueven. Yo solamente pensaba que me renovasen porque quería seguir. Ujú. Claro, ¿y qué te llamó de primeras de la halterofilia, de un deporte como este? Porque también es verdad que muchas veces como que se puede perder la perspectiva con el paso del tiempo, ¿no? Porque al final, claro, son 20 años de carrera en tu caso, tropecientas competiciones, pero claro, ¿qué es lo que siempre te ha llamado la atención, lo que siempre te ha gustado de un deporte como este, la halterofilia? Bueno, pues en los inicios realmente recuerdo que practicaba diferentes deportes, como Ujú. siempre he dicho, y el entrenador de halterofilia pues me lo propuso y yo dije, bueno, ok, desconozco el deporte, no había ningún familiar que lo practicase, que es lo habitual, que Claro, normalmente pues mi tío, mi tal. sí. Entonces fui y me gustó mucho como el entorno que había, el grupo que había, que realmente no era levantar pesas, sino te hacían ejercicios de coordinación, salta, colócate de esta manera. Y yo creo que de las cosas que más me motivaron fue que vi resultados, que veía resultados, que Ujú. veía que era buena Claro, realmente, que a lo mejor el entrenador me decía, Lía, colócate de esa manera, y a mí no me costaba, y a lo mejor se lo decía a otra persona y le costaba más. claro. Y él, y lo más importante, yo considero también que me motivaba mucho, constantemente. Yo iba con 13 años donde mi madre decía, mamá, cómprame una maleta que me voy a ir para Madrid. Y mi madre
me miraba diciendo, pero ¿quién le meterá estas cosas en la cabeza? Y sí que es verdad que ahí el entrenador me decía, venga, que si tú realmente quieres, si vienes a entrenar, por eso es tan importante el entorno. Total. Para que tú realmente digas, jo, pues es verdad, confío en que puedo y que podré estar allí. Y entonces yo recuerdo que me iba a entrenar los 3 días a la semana halterofilia con ese objetivo de ir al campeonato de Castilla y León, Claro. de ir al campeonato de España infantil. Entonces, pues esa motivación fue diaria y veía que tenía resultados, y eso al final, cuando tú ves que vas consiguiendo Claro. esos resultados y que vas creciendo, pues te vas motivando más también. Claro, y además, evidentemente, los resultados son importantes, pero también cuando ves, no los primeros resultados, sino también las primeras competiciones internacionales a las que vas, que te estás midiendo con gente como tú de otros países, y además con lo que comentabas de esa ilusión, ¿no?, que iba creciendo en ti. Recuerdo, el otro día estuvimos en Taekwondo, en Hankook, con Jesús Ramal, el entrenador, y es que nunca se me olvidará, porque Adriana Cerezo nos había dicho previamente que a él Jesús, muy de pequeña, cuando entró en Hankook, le contó la típica historia mítica que se las cuenta, que ahora te comento, que era, tú vas a ser campeona del mundo. Se lo decía con 7, 8 años. Todavía no lo es, pero tampoco está mal el bagaje. Medalla olímpica. Vamos, claro. Y el otro día Jesús Ramal nos trajo una niña de 6, 7 años a hombros, que estaba, pues iba a decir a jugar, iba a entrenar en ese momento, y decía, esta chica va a ser campeona del mundo. Lo hace con todos los niños y niñas que están ahí, y luego nos decía, no, es que me gusta contarles una historia, que hacerle como esa mística del deporte de tú vas a ser campeón del mundo, de Europa. Claro, en tu caso, tú tenías ya esa ilusión de ser campeona del mundo, campeona olímpica, pues eso, con 15, 16 años, esa mística ya se iba metiendo en tu cabeza, tal y como lo hace Jesús con las niñas de ahora. A lo mejor no tan claro, porque sí que es verdad que cuando comienzas en este deporte, que después ya lo hablaremos Sí. con el tema del dopaje y demás, sabes que ya cuando vas conociendo un poquito más, sabes que España, bueno, yo sabía en su momento que no era una potencia como tal, que ser campeona del mundo, pues no había ninguna campeona del mundo como tal, y que siempre pues eran las mismas. Entonces, mi aspiración no es que fuese, es que quiero ser campeona del mundo con 15 años. Sí que recuerdo una entrevista que me hicieron y que yo ahí, cuando la leí hace poco, fue como, vaya inconsciente, tenía como 14 años o así, y decía, mi sueño sería conseguir ser campeona olímpica. Claro, yo no sabía el proceso Claro, que hay que hacer para ser campeona olímpica. O sea, es como, bueno, una niña de 14 años que dice, como el niño de 13 años que dice, no, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. ¿Sabes? Bueno, pues ok, es tu sueño. Entonces, considero que lo que hace el entrenador de taekwondo es muy importante, porque al final tú vas plantando esa semilla en el niño y el niño se lo cree. Al igual que si le dices que no tienes tanto talento, también se lo va a creer. Y considero que pase lo que tenga que pasar, tienes que plantar esa semilla de confianza y regarla constantemente. Y si ves que el niño está motivado, pues seguir con él. Eso es importantísimo. En la base, durante, también lo veo muy importante, porque al final la dureza que conlleva el alto rendimiento, considero que necesita... Hay gente que es fuerte, yo me considero una persona fuerte y posiblemente no necesite tanto, pero hay personas que necesitan ese empujón. Hay personas que necesitan escucharlo, necesitan sentirlo y necesitan que el que está al lado confía al 100%. Claro, si yo te pregunto sobre esa dureza de ser deportista de alto rendimiento, muchas veces se habla de ella y repito, no somos conscientes, o la gente que está en su casa viendo una gran competición, pues no suele ser consciente porque ve los resultados, ve las grandes medallas, ve tal, y no es consciente de a lo mejor el sacrificio que ha tenido que hacer una persona como tú, porque claro, hablo antes del palmarés, y a lo mejor dice, bueno, es que es buenísima y gana con la gorra. Bueno, has tenido tus momentos, entiendo, de bajón máximo. Claro, ¿cómo es ese sufrimiento de atleta de alto rendimiento que no vemos, incluso por una persona como tú, que en la halterofilia española, pues nadie ha hecho más que tú y es complicado que vuelva a suceder? Claro, ¿cómo se gestiona mentalmente, sobre todo, ser atleta de alto rendimiento en España? A ver, me has hecho como muchas preguntas y voy a empezar a responder. Básicamente tienes que tener una mentalidad y la vas forjando porque te lo va a exigir y si no hay selección natural. Y el hecho de que realmente, pues, o sea, son tantas las preguntas que ya, o sea, más concretas, más... Atleta de alto rendimiento, las Vale, el dificultades que no vemos, sufrimiento, justamente estaba pensando en esto. El sufrimiento, a ver, básicamente las personas
cuando ven deporte, ven el resultado. Y lo que se da visibilidad es la medalla, ¿no? Cuando pues ha quedado octavo, bueno, pues la gente ni se entera apenas. Entonces, se enamoran de esa medalla, se enamoran de ese resultado. Es verdad, siempre gana, siempre se consigue medalla, siempre está en el podio, lo normalizan. Y obviamente normalizar eso tampoco considero que sea bueno, porque las personas que no lo consiguen, hay que saber, y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese peaje que hay que pagar, porque es un peaje muy elevado el que hay que pagar. Desde niña, por y para, un único objetivo, dejar todo atrás, familia, amigos, etc., una vida común. Yo siempre decía, yo estoy en el sitio en el que quiero estar. Para hacer una vida tengo toda la vida, a mí me da igual no salir un sábado, porque es que me da exactamente igual, yo me lo paso mejor entrenando, yéndome a una concentración, a una competición y disfrutando de lo que a mí me gusta, que es el entrenamiento y su dureza y la competición como tal. Entonces, bueno, considero que no hay consciencia de eso. Y en el momento que se profundiza un poco, es como, wow, pues a lo mejor yo no sería capaz de hacer eso o inclusive no apostaría todo hacia eso. Y hablando más en particular de la halterofilia, también hace unos meses pude hablar con Irene Blanco, que además te se lo dije el otro día, me dijo, dile que le mandes porque además me contaba en la entrevista cómo era tu forma de entrenar con ellas, que eran las más jóvenes en aquel momento, creo que Irene ahora tiene 20, 21, si no recuerdo mal, y me decía, es que era como nuestra mejor amiga, en el sentido, ponía la música, decía que le encantaba tu música, por cierto, decía, nos ponía la música, me dijo, hasta un día, cuando yo había entrado al CAR de Madrid relativamente hace poco tiempo, nos fuimos a hacer las uñas juntas. Dice que, claro, le hiciste sentir como en casa, porque ella sí que, pues, al principio tuvo ese miedo de, también desde Galicia hasta Madrid, y luego, de hecho, se terminó volviendo para allá. Claro, ¿cuánto de importante es acompañar a los jóvenes que, por ejemplo, se inician en halterofilia? Eso, lo que hablábamos antes, de venir a Madrid, un entrenamiento pues mucho más específico, porque antes lo hablabas, pasabas de 3 días a los 7 de la semana. Claro. Pero ¿cuánto de importante es acompañar a las nuevas generaciones de la halterofilia? Que además ahora en España tenemos nombres que están destacando muchísimo en campeonatos del mundo, de Europa, también juniors. Hay una buena camada, veremos qué tal va todo, pero ¿cuánto de importante es acompañar a esta gente en el proceso? Pues yo creo que mucho, porque en mi caso ya me veían como referente y yo considero que al final tienes que ser un referente no solamente deportivo, sino a nivel personal y a muchos niveles. El hecho de que tú muestres cercanía con las personas, que yo también estuve en su momento ahí, yo también vine con 15 años y las personas que yo admiraba pues también estuvieron ahí en ese momento, como por ejemplo el caso de Estefanía Juan, y considero que es importante que vean y que sientan que, bueno, que al final todos somos más o menos iguales, somos deportistas, ¿vale? Y que, bueno, que el apoyo es fundamental, claramente que sí. Para una persona que no sigue la halterofilia o solo la ve en los Juegos Olímpicos, que es lo típico, ¿qué es lo más difícil de un deporte como este? Lo más complejo, porque también lo comentábamos con ella. ¿Y qué decía? El público, claro, decía que incluso no es la fuerza, ni mucho menos, que eso lo decís todos, de que parece que la más fuerte o el más fuerte va a ser la mejor o lo mejor. No, es la preparación física y la técnica. Ella me hablaba mucho de la técnica, el tema de la espalda, el tema de las piernas, de hacer bien lo que es el... A ver, coméntame tú qué es. yo personalmente, y ahora que abro un poco más la visión y demás hacia otras prácticas, o sea, la dureza de la halterofilia con lo que conlleva, o sea, es que la halterofilia no es un deporte para hacer una pachanga, como puede ser otro deporte, o puedes hacer halterofilia de manera recreativa como tal. O sea, requiere una complejidad, requiere de una buena planificación, requiere de una buena técnica, obviamente, requiere de una buena, y sobre todo ahora que estoy como enseñando un poquito más de esa movilidad, y ya una vez que tienes todo eso y ya que realmente lo has aprendido, por así decirlo, de niño, o sea, el foco que necesitas para levantar ese peso, el creerte capaz, el tener esa fuerza, esa fortaleza física, pero también mental. Hay muchos bloqueos en la halterofilia. La halterofilia es un deporte ya de inmediatez. Tienes que tenerlo muy claro a nivel mental. Tienes que saber mandarle la orden a tu cerebro para que haga ya. ¿Por qué? Porque si no, eso no se mueve, no se va a levantar. Y con un peso elevadísimo, con tu máximo, y tienes que poner tu cuerpo debajo de la barra y tienes que cogerla a una velocidad, a una altura. Entonces, la dureza que conlleva también y que después tú te vas de esa sesión y tu cuerpo está como destrozado.
destrozado. Por eso se compite tan poco. Hay 2 competiciones importantes normalmente al año, el europeo y el mundial, donde estás de torneos constantemente. No puedes porque acabas con el sistema central fundido y con tu físico fundidísimo. Entonces, es un deporte duro, duro. ¿Tú ha habido momentos en los que te ha dado miedo la barra? No, De tenerla delante no, y digas, no. Si en algún momento tienes miedo a la barra, hay un problema. es un problema gordo. Si tú eres inexperto y te estás iniciando en esta práctica de la halterofilia, como por ejemplo hay gente ahora en el CrossFit que lleva poco tiempo y le da como bloqueo, miedo, bueno, pues a ver, eres principiante, ok, bien, pero si eres alto rendimiento y tienes miedo a la barra, la cosa se complica. Porque sí que es verdad que lo tienes que tener muy claro a nivel mental y un bloqueo hace que no hagas esa práctica y un bloqueo hace que o lo tratas o te puede estar ahí constantemente machacando y bueno, o sea, es que realmente es algo complicado, es muy mental, es que es muy mental, sí que es verdad que es muy técnico, es un deporte de fuerza, necesitas fuerza y es una realidad, pero necesitas esa fortaleza mental para decir ya, y ya de esta manera y en un peso máximo. Justo. Sí, además la salud de los halterófilos también es muy importante y es lo que tú comentas, ¿no? Y se me venía a la cabeza el ejemplo pues, de Simone Biles, ¿no? Que sucedió en Tokio 21, bueno, 2021, que ella comentó eso precisamente, dijo, no me puedo en este caso subir a la barra y si me subo la puedo palmar, porque como tenga un problema de desincronización me caigo y me quedo en el sitio. Claro, un halterófilo también es súper importante la salud, incluso a nivel mental, lo que comentas, porque dices, como no estés plenamente seguro de lo que vas a hacer, puedes tener problemas muy serios. O sea, el deporte no es algo, de alto rendimiento hablamos, como tú decías, no es recreativo. Es una cosa muy seria que puede tener sus, digamos, sus problemas, ¿no? Incluso para la salud de vosotros. Correcto, y también es que son diferentes las prácticas, no es lo mismo a lo mejor, yo que sé, un equipo o un deporte individual que no te va a pasar nada realmente, que lo único que puede pasar es que falles o que te tengas que retirar, o como en el caso de Simón, o sea, es que no tiene nada que ver, tú lo tienes que tener muy claro en tu mente, si en tu mente no lo tienes claro, ¿qué va a pasar? No salto, o salto y me puede hacer mucho daño, pues lo mismo que en halterofilia, ¿qué va a pasar? Pues hago que levanto, pero no levanto lo que se llama estatua, que lo haces así y es como imposible, no lo veo, o te metes y te puedes llegar a hacer mucho daño. Entonces, o sea, a nivel mental lo tienes que tener muy claro, tienes que tener esa salud mental muy enfocada, con una muy buena preparación, tanto técnica como física, como mental, para que se combinen y hagan boom y puedas conseguirlo. Genial, Lidia. Pues hablando un poco más de lo que es el tiempo presente, hemos hablado de tu trayectoria, de lo que has conseguido. Claro, ¿cuál es tu vinculación ahora con la halterofilia? Porque hace, lo que comentabas, año y medio ya te retiraste, más o menos, pero bueno, sigues bastante relacionada con los halterófilos, vienes mucho al CAR de Madrid. Coméntame cómo es tu vinculación ahora con la Bueno, realmente lo que hago, pues eso, sigo practicando deporte, no tanto halterofilia como tal, pero me gusta pues conocer los resultados de mis compañeros, vengo, hablo con los entrenadores y demás. No hay más vinculación más allá, así que es verdad que ahora mismo también estoy centrada en enseñar la práctica de la halterofilia, pero bueno, me gusta tener confianza, poder venir al centro, hablar con los entrenadores, ver a los nuevos chavales, a las nuevas generaciones, pero nada más. ¿Cómo es la salud de la halterofilia española? Buena, a los hechos nos remitimos. Hay medallas mundiales, está Marta, está Marcos, y bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde aquí, desde el Centro de Alto Rendimiento, para que en Los Ángeles pueda haber varios deportistas. Claro, porque también lo hemos comentado, claro, la gente se puede quedar con la impresión de que eso, en París no hubo halterófilos españoles, diciendo, ay, a lo mejor el nivel, bueno, también es un cambio generacional. Correcto. También es verdad que nos quedamos como con la espina con el tema de París, ¿no? De David, que a ver si entraba, si no entraba, etcétera. Que además hubo mucha movilización en aquel momento. Claro, ¿tú cómo lo viviste desde fuera? Porque al final es una sensación de decir, qué injusticia. Es que llevamos viviendo injusticias desde siempre, entonces era una injusticia más. Y yo personalmente, que lo he vivido en mis carnes, pero al final lo hemos vivido todos, de una manera o de otra. El que no le ha fastidiado una medalla europea, le ha fastidiado una medalla mundial, se la han entregado, se la han enviado. Yo obviamente mis medallas olímpicas, que es lo que más difusión tiene, pero obviamente a mí me han fastidiado muchísimas medallas europeas y mundiales, porque si se hace un seguimiento,
o sea, esos 8 años de ciclos olímpicos, pues esas personas tendrían que también devolver diferentes medallas, pero eso sería una auténtica locura. Entonces, sí que es verdad que era una injusticia más. Y además tú lo comentas, bien lo sabes, de que hubo 2 medallas olímpicas que tuviste a posteriori. Sí. Claro, ¿qué sensación se te queda? Porque por una parte tiene que ser buena de decir, yo me he mantenido en el nivel, en el top internacional durante 3 ciclos o 4 ciclos olímpicos seguidos, por injusticias no he saboreado la miel de lo que es el podio, ¿no? En ese momento, pero por otra también entiendo que tenías mucha indignación en el momento, ¿no? Ya, hombre, la recoges, pero es otra sensación. Otra historia totalmente Claro. diferente, se te mezclan, hay sentimientos, al final es como, vale, ok, se ha destapado la verdad, después te quedas como, jolines, pero ¿por qué ahora? O sea, 8 años, 9 años después, recuerdo que fue antes de irme a los Juegos Olímpicos de Río, Sí. o sea, era como una semana antes y era como, ahora tengo que estar preparándome para Río, me viene esta noticia, parto como favorita, recuerdo que me decía. Y son sensaciones raras, pero yo soy una persona que siempre digo que soy muy optimista y al final la verdad salió a la luz. Considero que lo más importante es hacer las cosas con unos valores y una ética de trabajo, respetar todo lo que conlleva los valores del olimpismo y obviamente al final pues las medallas tienen que estar donde están, pero sí que es verdad que ese momento es como frustrante porque no es lo mismo llegar en Londres 2012 como campeona olímpica que llegar como cuarta a tu país. Sponsors, patrocinadores, Total, es tiempo perdido. momento mediático. Hubiera sido otra persona totalmente diferente. Pero bueno, las cosas vienen así y ya se destapó, se hizo justicia y me quedo con eso. Y además también es muy importante, mencionabas ese tema del olimpismo, ¿no? Que también incidimos mucho en ello, del hecho de que los deportistas se están esforzando diariamente para alcanzar sus metas y el 99% no gana nada, que tenemos que pensar en ello, de que todos los que participan en los Juegos Olímpicos ganan muy pocos, porque el número de medallas son muy pocas. Claro, ¿tú qué opinas de que haya gente que a lo mejor vea la halterofilia desde una perspectiva, eso de sombra, dopaje, que se pueda hablar de ella en términos más peyorativos, cuando al final es el deporte al que le has dedicado toda tu vida de una forma limpia? Bueno, y yo digo que al final hay 2 estilos de halterofilia. Y es que tampoco se puede omitir la realidad. Hay una halterofilia que ha sido halterofilia oscura como tal. Y esos países han trabajado de una manera que realmente no se debe permitir y tiene que ser duramente castigada. Porque mientras que tú estás esforzándote, dejándote la vida en tu práctica, otras personas están tomando atajos. Y eso se tiene que ver, se le tiene que dar visibilidad. No solamente todo es bonito, pero hay otro tipo de halterofilia, que es la halterofilia que respeta esos valores, que no toma atajos, que son años y años de dedicación, que respetan a sus rivales, a la Federación Internacional, al comité, a todo. Y se hace una práctica de realidad, de verdad como tal. Entonces hay 2 tipos de halterofilia. Ha habido 2 tipos de halterofilia y eso es la realidad. Tanto yo como mis compañeros hemos sufrido muchísimo. Yo me he ido de competiciones llorando y mis compañeros frustrados. Como ya está otra vez aquí, y eso hay que vivirlo realmente. Entonces, que se destape como tal y que se vea esa oscuridad, es que esa oscuridad ha existido. Totalmente. Sí, además intento ponerme en tu piel y la sensación tiene que ser extraña, de participar en competiciones, de saber que estás en tu prime y saber o tener la sensación de que está pasando eso y que te están quitando lo que es tuyo. Tiene que ser una Correcto. sensación, claro, no me la puedo imaginar en el día a día, porque en un trabajo normal, salvo que uno sea súper enchufado y demás, que sea lo más parecido, pero ni siquiera, porque estáis poniendo en juego vuestra salud, tiene que ser una sensación muy extraña, ¿no? Muy extraña, frustrante, porque al final es como si tú estás subiendo un puerto con tu bicicleta y esforzándote y Claro. demás, y ves que el de al lado va con una bici eléctrica con un motor. Sí, sí. Entonces, ¿qué? Y tú ves que hace o incluso te estás ahí midiendo, porque yo al final han estado la halterofilia oscura, yo y la halterofilia. Y entonces yo estaba ahí midiéndome con esas personas, por eso también fue como un poco, jolín, es que está ahí haciendo marcas y luchando por medallas mundiales con esta gente, que al final, o sea, han dado positivo, han vuelto y todo lo que sabemos. Entonces es frustrante, obviamente, es como, jolines,
Sí que es verdad que llega un momento que tú entrenas para ti, tú entrenas para mejorar, para llegar a un campeonato de Europa y tú ves la lista y ves 2 rusas, ves una bielorrusa y tal, y dices, bueno, vale, yo voy a hacer lo mío, ya está. Es que no puedo ir en contra de esto, no puedo luchar contra esto. Yo lo único que puedo hacer es dar el máximo de la preparación que yo he hecho. Pues voy a ir a dejarme la piel en esa tarima y a lucirme como tal. Y ya lo demás, que tenga que venir como venga. Y ya llegando a la última parte, Lidia, recuerdo que en el Tour Universo Mujer, que te puedo hacer unas preguntas, claro, me hablabas de cómo querías ver los Juegos Olímpicos de París, muchos deportes, seguir a los españoles y demás. No recuerdo casi esto. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste estos Juegos de París? ¿Pudiste ver mucho? ¿Pudiste ver poco? ¿Estuviste allí? ¿Seguiste más deportes que la halterofilia? ¿Cómo fue tu primera cita olímpica casi sin ir desde hace mucho tiempo? Claro. Sí, claro, ¿Cómo lo correcto. viviste? O sea, lo viví de manera extraña porque era como, vale, estoy en los Juegos Olímpicos, pero estoy tranquila. O sea, no estoy nerviosa. ¿Qué pasa aquí, no? Y cambiar eso, Sí. esa mentalidad sí que es verdad que es como, qué guay, o sea, que de disfrutarlo, ¿no? Vi halterofilia, me gustó mucho ver halterofilia desde otra perspectiva, obviamente, y después vi diferentes medallas olímpicas españolas y oro, como el oro de fútbol, el oro de las chicas de waterpolo, diferentes, claro, histórico, o sea, diferentes competiciones en diferentes deportes de España y fuera de España. Y la verdad que me gustó muchísimo, me gustó y entendí que la gente lo disfrutase tanto, porque al final yo llegaba, era una competición más, competía, sabía que era los Juegos Olímpicos, era lo máximo, pero tampoco te da tiempo a ver mucho más. Y háblame desde tu perspectiva de ese orgullo que puedes tener por el deporte español, porque es verdad que en una cita como los Juegos Olímpicos, lo que siempre comentamos, el tío Paco que está delante de la televisión ve que pierdes, es malísima y no ha visto ese combate o no ha visto ese deporte nunca en su vida, y si ganamos somos los mejores. Pero la realidad es que tú vas deporte a deporte y tenemos, o sea, el ciclo olímpico hacia París fue el mejor posiblemente que hemos tenido en nuestra historia, deporte a deporte. Claro, ¿tú cómo valoras al deporte español y ese orgullo del deporte español más allá de la halterofilia? Yo valoro al deporte español, o sea, de una manera porque ha habido muchos milagros como tal, gente muy buena, campeonas del mundo, campeones de Europa, medallistas olímpicos, cuartos puestos, tantos cuartos puestos. Eso es rozar la excelencia en España. Ojo, que España es pequeño, que no estamos en Estados Unidos. Y que la gente, lo que tú dices, valore solamente la medalla y el cuarto puesto no. Pero es que ha estado a nada. Ya, pero es que, a ver, claro, es fácil cuando se ven las cosas desde la pantalla. Entonces, considero que tanto el Comité Olímpico Español ha puesto también todo para que el deportista esté entrenando en las mejores capacidades, que realmente se vean los resultados. O sea, es que hay grandes deportistas en nuestro país, tanto femenino como masculino. Hay mucho deporte y es que hay mucho crack. Totalmente. ¿Y no se te queda la espina de que haya más competiciones en España? Porque claro, yo siempre tengo la cruzada de lo de los Juegos Olímpicos en Madrid, que espero algún día poder verlo, que esa ya es una cruzada mía personal, porque me traumatizó cuando se lo dieron a Río, en aquel momento, con el Tengo una corazonada, o ya en 2020 te cagas con lo de Estambul. Tengo ya una filia, o sea, espero antes de morirme ver los Juegos Olímpicos en Madrid porque tiene que suceder por narices. ¿A ti también se te puede quedar esa espina? A lo mejor unos Juegos es demasiado pedir, espero que no, pero mundiales, europeos, que haya más cultura deportiva en España, que también que haya competiciones aquí, es importante para aumentar esa cultura, que los chavales puedan ir a verlo. ¿Crees que falta un poco todavía desde ese punto de vista? Pues la verdad que no lo había pensado ni me lo había planteado, pero obviamente todo lo que es dar visibilidad, si seguramente se hace un campeonato del mundo de halterofilia, pues habrá más gente que lo vaya a ver, o un campeonato del mundo de judo, pues lo mismo, estaría muy bien. Todo lo que sea deporte al final desarrolla a la sociedad como tal. Pues Lidia, ha sido un placer charlar este ratito contigo en la que ha sido tu casa, Sí. en diferentes lugares, pero que ha sido tu casa durante 20 años y nada, que para mí ha sido un placer y gracias por el rato que me has dado. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Lidia.